Estamos en fecha de celebraciones, fiestas decembrinas, Navidad, despedida del año, Año Nuevo y un momento significativo, especialmente para la comunidad católica, para los cristianos, para quienes creemos en la venida de Jesús como Salvador del mundo y que luego recordamos también en otro momento cómo fue ese acompañamiento, pero precisamente abrimos el espacio para recordar su nacimiento, es decir, cómo vino al mundo para cumplir esa promesa que Dios Padre nos hizo en algún momento. ¿De dónde nace toda esta historia o cuál es el componente histórico más bien que respalda toda esta celebración que hoy es tradición y que hoy es cantos, es aguinaldos, es parranda, pero tuvo una evidencia histórica en la historia de la humanidad, valga la redundancia? Bien, vamos a ver. La primera cosa que hay que decir es que la figura de Jesús es un personaje histórico, eh, y que las primeras comunidades desde el inicio pues reconocieron en él al hijo de Dios, ¿no? Las primeras comunidades cristianas, ¿no? Entonces, claro, cuando ellos reconocen en él el hijo de Dios, pues se quiere reconstruir. Ya no solo importaba los acontecimientos con que habían vivido con él, sino que era importante también el ir reconstruyendo su origen, ¿no? Es decir, quiénes eran sus padres, quién era su madre, dónde se había criado, qué tipo de educación había recibido. Y por eso nosotros vemos, sobre todo en dos evangelios, que es el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, una reconstrucción de su origen, o sea, cómo María quedó embarazada. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas se dice que llegó el ángel Gabriel, se lo anunció, ella dijo que sí, después se va a ver a su prima Isabel. Anteriormente a eso ya Isabel había quedado embarazada con la revelación que había tenido Zacarías en el templo. Entonces, bueno, ¿por qué se reconstruye eso? Bueno, porque siendo el Hijo de Dios y siendo Salvador, para los cristianos es importante saber el origen. Pero sobre todo en Mateo y en Lucas, y después también lo vamos a ver en el Evangelio de Juan, lo que se quiere destacar justamente por ser hijo de Dios es que él viene de Dios. O sea, un ángel le anuncia. Y entonces ella dice, ¿cómo va a ser esto si no conozco varón? Bueno, entonces ese hecho de decir, ¿cómo va a ser eso que no conozco varón? Pues indica justamente de que los cristianos estaban convencidos de que él venía de Dios, de que su origen es de Dios y que por lo tanto él era lo que el Evangelio de Mateo dirá, el Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, ¿no? Aquel que está en medio de nosotros. Y que Juan va a decir, él es el Logos, estaba al principio, antes de la creación, que todo fue hecho por él, y que luego se hizo carne, ¿no? En el capítulo 14 dice, y el Logos se hizo carne, ¿no? O sea, se hace parte de nuestra historia, se hace parte de nuestra vida, lo cual es bonito porque eso lo que hace es valorar nuestra historia, o sea, valorar lo que somos. Es decir, Dios nos quiere tanto y nos valora tanto que se hace parte de nuestra vida y se hace parte de nuestra historia y quiere compartir nuestra historia con sus más y con sus menos, con sus defectos y con su fortaleza, con sus alegrías y con sus tristezas, con su pecado y con su santidad, pero la comparte. O sea, es decir, que para Dios sí es importante la humanidad, para Dios sí es importante cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo se llega porque hay siempre disputas, discusiones, conversaciones, cómo se llega a poner estas fiestas en esta época del año, justo 24-25 de diciembre, como un acuerdo de la humanidad para celebrar, al menos de los católicos, de la Iglesia Universal, para celebrar el nacimiento de Jesús, para recordarlo y para alrededor de él entonces renovar la fe y todo lo que acompaña esta celebración con sus particularidades en cada país? Sí, bueno, vamos a ver. Eh, Algunos dicen que muy probablemente Jesús se haya nacido en esta fecha. Eh, Algunos dicen que por el estudio de la estrella que vieron los magos que se acercan a Jesús, pues algunos astrólogos pues haciendo referencia a astrónomos, perdón, haciendo referencia
al pasado, pues son capaces de decir, bueno, probablemente este haya sido el año de su nacimiento, probablemente esta haya sido la fecha de su nacimiento, y algunos coinciden que pudo haber sido esta fecha. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que a mí me parece significativa es eh, la fecha de por sí. O sea, 25 de diciembre es la fecha en el que el día comienza a crecer. O sea, aquí en Venezuela evidentemente no lo notamos mucho, pero en países como Europa o a veces cuando uno estaba, yo cuando vivía pues en Europa, hacia el norte de Europa, que a las 4 de la tarde ya es oscuro, ya es de noche. O sea, entonces, y a las 8 de la mañana todavía no es de día. O sea, que los días son corticos. A partir del 25 de diciembre, el día comienza a crecer. O sea, ¿qué significa esto? O sea, esto es un poquito la imagen de un día que comienza a vencer la oscuridad. Y justamente ese es la imagen que tenían también los primeros cristianos de Jesús. O sea, Jesús era la luz que iluminaba y hacía que las tinieblas fueran vencidas, ¿no? Entonces la imagen del día que comienza a ganar terreno y la noche que comienza a disiparse, ¿no? Entonces, por eso es que la fecha del 25 de diciembre es la fecha como que del solsticio de invierno y justamente en ese solsticio de invierno, o sea, es el día posterior al solsticio de invierno, es decir, es cuando el día comienza a crecer. Esa es la razón, es una de las razones más fuertes, es la más, eh, en la que se llegó al acuerdo. Además, que habían religiones, otras religiones que no era la cristiana, pues que adoraban al dios solar y bueno, entonces dentro de esa imagen del dios solar, pues era el dios que iba venciendo las tinieblas a medida que crecía. Entonces, bueno, ¿quién es realmente el dios que ilumina, ¿no? Que ilumina toda la creación? Bueno, sería Jesucristo, es decir, el Hijo de Dios, donde realmente aparece reflejado el gran sol, que es el Padre, que está en los cielos y que va iluminando y que va disipando todas las tinieblas de la humanidad. Esa sería la razón de la fecha. Ahora, la certeza de la fecha, que es 25 de diciembre, no, o sea, no existe la certeza porque recuerden que los evangelios no es que tienen datos concretos de cuándo nació, de cuándo no nació. Es decir, lo que tenemos son datos bíblicos, por ejemplo, que fue en tiempo de Augusto, que tenía que ir a censarse, que José fue a censar a su esposa a Belén, y eso, por ejemplo, se dice que posiblemente haya acontecido, Jesús haya nacido 4 años antes de nuestra era. Es decir, no es que nació en el año cero, lo que para nosotros es el inicio de la era, sino que o sea, cuando hicieron los cálculos, y sobre todo cuando se hace el calendario gregoriano, pues hay un fallo de cálculo y parece que fueron 4 años antes. Pero bueno, eso tampoco es que sea ahorita extremadamente relevante y que habría que cambiar todo para poder ajustar eso. O sea, me parece que lo más importante es celebrar que Dios ha querido habitar en medio de nosotros a través de su Hijo. Padre Manuel, menciona usted elementos que se vuelven símbolos en la celebración y en la tradición, la estrella de Belén, la fecha, por supuesto, que es emblemática, pero además hay otro montón de cosas que van como acompañando y que se han convertido en tradición y son parte de esa simbología de esta época del año, por ejemplo, que son los que conforman el pesebre y que van contando parte de esa historia. Hay personajes, hay participaciones que son emblemáticas y que caracterizan o que nos permiten comprender el contexto en el que se da el nacimiento de Jesús. ¿Qué habría que resaltar de todos estos elementos que luego van configurando lo que convertimos finalmente en tradición? De los símbolos, mira, yo ¿qué resaltaría? Uno de los símbolos interesantes, pero fíjate que no es tan antiguo, es por ejemplo el nacimiento, ¿no? Que es de San Francisco. O sea, cuando digo no es tan antiguo, tiene 800 años, más o menos, apenas. O sea, que no es que tenga, o sea, no es que tenga 2000 años, o sea, son apenas 800 años. Y que con San Francisco después se va extendiendo. Otro de los símbolos bien bonitos, que a veces uno cree que es pagano, pero no tiene nada de pagano, es más bien
de esperanza, tiene que ver con la esperanza, es el signo del arbolito, ¿no? Y el signo del arbolito nosotros no lo entendemos aquí. O sea, para nosotros el arbolito es un adorno, pero para otros lugares el arbolito era vida dentro de casa. Es decir, si en algún momento a uno le tocara ir a un lugar muy frío, invernal, de estaciones donde todos los árboles quedan peladitos, peladitos, peladitos y donde hay nieve y lo único verde que existe es el, el pino. Entonces el cortar el pino y tenerlo dentro de la casa, además de dar buen olor, pues mira, te hacía mirar un poquito de verde dentro de casa. Entonces tenía ese sentido de verdor, de esperanza, de vida que había dentro de casa y era bien bonito y bien interesante. Hoy día simplemente lo vemos como un adorno más, no, es un adorno de Navidad. Bueno, pero era lo que simbolizaba precisamente lo que era la esperanza, ¿no? O sea, y la vida, ¿no? Que estaba dentro de casa. Después, otro gesto, otro símbolo que me parece, o sea, que es preparatorio para la Navidad es la corona de Adviento, que la corona de Adviento tampoco es que sea un signo religioso, netamente. Para nosotros sí, aquí es, bueno, lo hacemos en la iglesia y le decimos a los cristianos que lo hagan, pero bueno, la corona de Adviento es otra cosa que es bien bonita, que es tiene el sentido de que la noche se va venciendo, es decir, en lugares donde las 4 de la tarde era de noche, en momentos donde no había luz, bueno, la corona de Adviento era lo que iluminaba la casa, ¿no? O sea, conforme la noche iba venciendo, pues íbamos encendiendo velas, ¿no? Y por eso las 4 velas del Adviento, que son las 4 semanas del Adviento, que nos preparan para la Navidad. O sea, si te fijas, hay mucha simbología, pero la simbología tenía un sentido propio de, de la, del ambiente, es decir, formaba parte del ambiente, es decir, y después se hace también cristiano. Y se hace cristiano porque, bueno, pues, bueno, Jesús es, por ejemplo, es esa luz que ilumina estas tinieblas. Bueno, Jesús es ese verdor, esa esperanza, ese buen olor que llena nuestra casa, ¿no? El pino. Y bueno, y la representación de Jesús en el pesebre. Luego, después, bueno, vienen otro montón de aspectos o de cosas que en cada país varían. O sea, estas son cosas comunes, ¿no? Que en cada país varía, por ejemplo, la comida, algunas tradiciones, por ejemplo, las misas de aguinaldo, como las celebramos aquí, pero después las celebran también en otros países. No creamos que las misas de aguinaldo son solo venezolanas. Existen en otros países, las llamarán de otro modo. En Portugal les llaman las misas del parto, ¿no? O sea, las misas que anteceden el parto, o sea, que nos preparan para el momento del parto, ¿no? Entonces nos estamos preparando para el momento en que María va a dar a luz a su hijo. Bueno, eso todo forma parte, pues, de estas tradiciones de la iglesia. Me parecía interesante, padre Manuel, esto que hace referencia a tradiciones como el arbolito, por ejemplo, y su origen y su sentido también cristiano en medio de nuestras celebraciones, que, bueno, después vienen propuestas comerciales que se modifican, la gente hace múltiples interpretaciones y nos lleva incluso a debates de si eso es propio de nuestra cultura o no es propio de nuestra cultura. Y luego aparecen también historias, conocemos algunas historias como la de San Nicolás de Bari y el Santa Claus o el San Nicolás de la Navidad, que podría o no tener también unas raíces cristianas en una experiencia espiritual que se vivió en una época y que luego se convirtió en tradición, más allá de la influencia del comercio en cómo se vive en cada país. ¿Cómo mirar esto también para tener el conocimiento de la base histórica de dónde nacen estas tradiciones? Sí, bueno, vamos a ver. Los San Nicolás es una expresión, o sea, de ahí viene Santa Claus. O sea, Nicolaus es Klaus. Y por lo tanto, si es cristiano, o sea, en el fondo es cristiano, ¿no? Entonces, Nicolás era un obispo que se preocupaba justamente por los pobres. Y por eso la vestidura, ¿no? También ese tipo de vestidura es
es una vestidura episcopal, ¿no? Y, y su preocupación era por, sobre todo en tiempos de invierno, no dejar a la gente como que pasar necesidad y pasar hambre. O sea, era un hombre de gran corazón. De hecho, San Nicolás se celebra el 6 de diciembre, ¿no? Que es San Nicolás de Bari. Y bueno, y como era en diciembre y como se preocupaba por los pobres y como de alguna manera también la Navidad nos debe llevar a una solidaridad, esa es la razón por la que San Nicolás forma parte de la simbología navideña, ¿no? O sea es el que nos trae los regalos. Bueno, nosotros, San Nicolás está presente también, pero para nosotros, por ejemplo, para los venezolanos es el niño Jesús, es el que trae los regalos, que es una cuestión más interesante, o sea, el que nos trae los regalos es el más pobre, es el más pequeño, es decir, es el que pareciera que no puede hacer nada. Al que le llevaron regalos cuando nació, de hecho. Al que le llevaron los regalos cuando nació, ¿no? O sea, entonces, sí es verdad que puede, o sea, que nosotros jugamos después, de alguna manera con eso para comercio, para negocios, para publicidad, pero en el fondo sí hay una raíz bastante cristiana. A mí, por ejemplo, a mí lo que me llama mucho la atención y me gusta verlo, son muchísimas cosas. Nosotros a veces no nos damos cuenta, pero la Navidad es, más allá de si uno es musulmán, de si uno no es creyente, de si uno pertenece a otra confesión que no sea de las grandes religiones, ni judía, ni musulmana, ni cristiana, sino de otro tipo de confesión. O sea, la Navidad tiene algunos detalles que son bien bonitos. Pongo un ejemplo. En los últimos años, en la guerra de Ucrania y Rusia, en la Navidad no hay guerra. O sea, no se bombardea. O sea, es una cosa bien bonita. O sea, que nosotros no nos damos cuenta, pero es algo bien bonito. Creo, si no me equivoco, pues el año pasado lo mismo pasó en Israel y Gaza. O sea, el, 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 los bombardeos, la guerra entre Israel y Gaza, pues se detiene en momento de Navidad. Es decir, en el fondo pareciera que ese día no nos está permitido, o sea, hacer guerra, o sea, y como que todo el mundo lo respeta, ¿no? Digo, bueno, después continuamos la pelea, pero este día no vamos a tener pelea, o sea, este día vamos a vivirlo profundamente, y no importa de qué confesión seas, o sea, pero es como es algo reconocido en, en todo el mundo. Y si te fijas aquí en Venezuela, o sea, con todas las dificultades que tengamos, con las necesidades que hay, a mí me gusta ver, pues, y ha aumentado muchísimo, al menos a mí me parece, la solidaridad que existe en la Navidad. Es decir, esto que vayan a visitar a niños de escuelas más pobres y le lleven regalos, que vayan a visitar ancianatos y también les acompañen, les lleven también sus regalos. O sea, es como que si en la Navidad nadie pudiera pasar necesidad. O sea, eh, eh, pero es algo muy profundo, ¿no? O sea, que está más allá incluso de si soy creyente, practicante o no. Y por eso que tú en un momento decías la Navidad, los cristianos lo vivimos de manera especial. Yo digo que los hombres lo vivimos de manera especial. Seamos cristianos o no, pues es un momento especial. Y para mí ese es el toque de Jesús. O sea, Jesús no es que quiere que todos seamos y pensemos igual y vamos a tener la misma confesión y ser cristianos y no sé qué, pero Jesús sí quiere que seamos hermanos. Eso sí quiere. Y eso, fíjate que la Navidad se logra, que es una cosa que es bien bonita. ¿Cómo trasladar todo esto, Padre Manuel, a la conciencia? Es decir, esos actos, esas expresiones de generosidad, de hermandad, de solidaridad, de cuidado del otro, de preocupación por otros y por otras. ¿Cómo trasladarlo a la conciencia para que pueda ser un espacio que se repita en otros momentos? Especialmente cuando se trata de proponer, lo insistió mucho el Papa Francisco y lo retoma el Papa León XIV, de la necesidad de reconciliación
en los distintos ámbitos y sobre todo en el humano. ¿Cómo sacar de aquí también ese combustible para decir, bueno, que el nacimiento de Jesús dure un poquito más que la celebración del 25 y tratar de llevarlo a otros espacios a pesar de las dificultades? Sí, yo creo que está en la conciencia, pero tenemos miedo. O sea, algo que me parece que es muy importante es que nosotros somos vulnerables. Y la Navidad es como que celebrar la vulnerabilidad, es decir, porque ese niño que nace también es muy vulnerable, ¿no? Y entonces tú darte cuenta de que, bueno, si el Hijo de Dios es tan vulnerable y confía, y nosotros somos capaces de ser solidarios con ese niño tan vulnerable, ¿por qué no ser también generosos con los demás que son vulnerables? Pero claro, cuando yo ayudo a un vulnerable, yo mismo me hago vulnerable. Y esa sensación de vulnerabilidad no la queremos tener, o sea, queremos dar la sensación más de fuerza, de dominio de sí, de una persona que no se doblega ante las dificultades. Bueno, de hecho, cuando uno ve, yo no soy muy de redes, pero algunas veces cuando yo veo los mensajes que ponen los estados de WhatsApp es, bueno, es el dominio de sí, es la fuerza, a mí no me interesa lo que digan los demás, a mí es más importante lo que soy yo. Bueno, son esas cosas que tú dices que son justamente todo lo contrario, pero bueno, pero eso indica que nosotros tenemos cierto miedo a ciertas cosas, nos da miedo ser vulnerables. Entonces, yo sí creo que si aceptáramos de que todos somos vulnerables y de que todos necesitamos unos de otros, si nosotros diéramos ese paso de hacer eso, yo creo que eso se extendería más en el tiempo, no solo sería de un día, que es el día donde vimos que un niño vulnerable es el que nos trae la salvación. Yo creo que sería mucho más extendido. O sea, yo a veces lamento el que no seamos capaces de entender que, que nos necesitamos, ¿no? Que todo el mundo tiene su parte frágil y que incluso el que parece más duro, ¿no? Y que todo el mundo también tiene su grado de bondad, aunque a veces la haya ocultado bajo un muro o bajo un gran escombro de piedras, ¿no? Pero, pero sí se puede sacar algo, ¿no? Y bueno, yo eso lo que esperaría en la Navidad es que nos pudiéramos querer, que nos pudiéramos reconocer, que nos pudiéramos amar, que nos pudiéramos dialogar. Y yo siento, por ejemplo, al menos aquí, bueno, aquí, no solo aquí, o sea, yo lo veo en muchos lugares, ¿no? Este, Aquí en Venezuela yo siento que hay gente que desea tan profundamente la paz que quiere que nos reconozcamos todos los venezolanos, unos hermanos de otros, sin importar nada, ¿no? Sin importar color, sin importar religión, sin importar tendencia política. Se pareciera que lo de la fraternidad es el anhelo y el sueño de muchos. Este, que a veces no lo hacemos, pero eso no lo veo yo solo aquí, yo lo veo incluso cuando yo tenía algún tiempo que no pasaba la Navidad aquí en Venezuela, porque siempre tenía un compromiso fuera y la pasaba con mi mamá que vive en Portugal. Este año, bueno, por circunstancias que todos sabemos, pues no pude viajar. Este, pero, pero a mí me parece, o sea, cuando yo también estoy fuera, yo veo eso, es decir, que en el fondo incluso aquel que yo considero como el enemigo, yo desearía que fuera mi amigo. O sea, yo desearía poder amarle, yo desearía poder quererle. Claro, eso es el gesto de mayor vulnerabilidad y de eso tenemos miedo. Por eso yo creo que sí hay cierta conciencia de que eso lo podemos hacer así, pero también hay mucho miedo de hacerlo así. O sea, ser frágil delante del otro es peligroso o lo consideramos nosotros peligroso porque creemos que estamos después a merced del otro. Pero si fuéramos capaces de amar al otro, sin pensar que vamos a estar a merced del otro, es decir, corriendo ese riesgo incluso de estar a merced del otro, yo creo que muchas cosas cambiarían, ¿no? O sea, tendríamos un mundo más sano, lo que no significa sin injusticias, tendría injusticias, pero yo creo que habría una justicia mayor que esas injusticias, ¿no? Eso es lo que a mí
me parece. Y la Navidad lo ha demostrado que sí se puede y que es posible. Decía usted, Padre Manuel, esta fecha nos pone el foco en la llegada del Salvador, ¿no? En un símbolo de esperanza. Es un símbolo de esperanza, coincidirá conmigo en esto, cómo reconocer en esta historia, vamos a reducirla a desde el momento de la Anunciación hasta la visita de los Reyes Magos, y que intervienen un montón de personas, de personajes, en unas características muy particulares y muy marcadas. Cómo se reconoce en esa manera en la que Dios nos muestra que, que trae a su Hijo amado para que sea nuestro Salvador, y desde allí descubrir nuestros elementos de esperanza, donde se cimenta, donde se ancla nuestra esperanza a partir de esta historia. Bien. Bueno, lo primero que decir, o sea, que los relatos de la infancia son relatos que son escritos después que reconocemos a Jesús como nuestro Salvador. Es decir, no es que eso no es una cronología, ¿no? O sea, pero en el fondo tiene algo que decir, ¿no? O sea, o nos transmite algo y de ver cómo es, cómo el Salvador, cómo es ese Salvador que se nos trajo. Yo la primera cosa que diría es que intentaré explicarme lo mejor que pueda, ¿no? Que lo de Jesús, sobre todo su infancia, los evangelios de la infancia, son evangelios que nos sorprenden, es decir, nosotros no esperamos o no está dentro de los personajes del evangelio, no está previsto la figura de Jesús. O sea, por ejemplo, en María no está prevista la figura de Jesús. En Zacarías e en Isabel tampoco está prevista la figura de Jesús. San José menos. O sea, San José, fíjate que en algún momento quiere dejar a María y bueno, y viene un ángel y le dice y le anuncia, pero no está previsto. O sea, Jesús es un imprevisto. O sea, la salvación no es algo que yo puedo calcular. Bueno, esa es una de las cosas primeras que yo podría decir. No, la salvación no entra dentro de nuestros cálculos, porque la salvación es un don de Dios y que puede superar nuestros cálculos. Lo que a veces nosotros creemos que es salvación, pues a lo mejor no es la salvación, porque la salvación viene de Dios, pero viene como regalo, viene como don, ¿no? Esa es una de las cosas que yo primero diría, o sea, incluso para los reyes, o para los magos, ¿no? No es que se diga que sean reyes, pero sí se dice que sean magos, que vienen a visitar o buscando al que ha de nacer, ¿no? El rey de los judíos. Bueno, también, o sea, no entra dentro de sus cálculos, porque ¿para dónde fueron ellos? O sea, que es muy interesante eso, que nosotros nos fijamos en ese relato. O sea, los magos no fueron porque iban a buscar al rey de los judíos. ¿Para dónde fueron ellos? Ellos fueron a Herodes, pero ¿para qué fueron para Herodes? Bueno, porque si es el rey de los judíos y que además está anunciado por una estrella, es decir, bueno, ese rey ¿dónde debe estar? Bueno, debe estar en el palacio. Seguro que es el hijo de Herodes o algún familiar de Herodes. Bueno, cuando llegan allá se encuentran que no es, y que no tiene que ver con él. Y bueno, y Herodes pues incluso tiene que llamar a algunos sabios para que le digan, o sea, qué es lo que estaba pasando. Y dice, no, mira, es que realmente ya un profeta dice que en Belén de Judá iba a nacer el Salvador, y entonces les envía para allá, para Belén. Pero fíjense que los magos, o sea, no estaba dentro de su cálculo encontrarse con ese niño, estaba dentro de su cálculo, bueno, llegar a un palacio y decir, mira, aquí está el rey de los judíos, y ellos que pudieran decir, mira, según las estrellas, este va a ser un gran personaje, ¿no? Entonces, la primera cosa es que la salvación no entra dentro de nuestro cálculo, es siempre sorpresiva, y después no la puedo tampoco, iba a decir manipular, o no la puedo hacer mía como algo posesivo, o sea, no forma parte de mi propiedad, sino que yo debo como que
ponerme en manos de ese niño. Digo, bueno, ¿significa que la salvación mía está en manos de este niño que es tan indefenso? Sí, la salvación mía está en manos de este niño que es indefenso, ¿no? Y que por lo tanto necesita de los pastores, necesita de María, necesita de José, tiene que huir a Egipto, ¿no? Según nos relata el Evangelio de Mateo. Genera mucha confusión. Se confunde, Zacarías se confunde, Isabel pues no entiende mucho lo que está pasando, María menos, o sea, María es la que de hecho dice, bueno, ella guardaba esas cosas en su corazón, o sea, no lo entiende, no entiende mucho de las cosas que están pasando. Bueno, en eso consiste la salvación. La salvación no es lo que yo puedo alcanzar por mi fuerza, no es lo que yo lograr en mis proyectos personales, es el dejar que Dios vaya haciendo algo en mi vida, pero cuando Dios hace algo en mi vida, no hace algo con mi vida, para mi vida, sino que hace algo en mi vida en la que yo estoy inserto, soy parte de una comunidad. Y es bien bonito también leer en los evangelios la comunidad. O sea, está José, está María, están los pastores, están los reyes, están los que lo acogen en Egipto. O sea, hay una serie de personajes que están metidos en este rollo. Está Isabel, está Zacarías, está la gente que fue a ver el niño de Isabel y ella que estaba en proceso o sea, cuando tiene a Juan el Bautista y bueno, y todo el mundo se confunde porque quieren el nombre de Juan. Pero de eso se trata, ¿no? Y de eso se trata la salvación. O sea, es bien bonito leer los evangelios. No solo leer la historia, porque es que a veces cuando leemos los evangelios leemos la historia como un cálculo nuestro y de lo que nosotros esperamos y la interpretamos a nuestro gusto. Pero no nos damos cuenta que todos los personajes ahí están un poquito como sorprendidos, abrumados, sobrepasados de lo que está aconteciendo. Bueno, estar sobrepasados por lo que está aconteciendo, en eso justamente consiste la salvación. Padre Manuel, Padre Manuel Teixeira, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido muy amable en atender los micrófonos y las cámaras de Radio Fe de Alegría a esta hora de la mañana. ¿Algún mensaje final que quiera dejarle a todos los que nos están viendo y escuchando a esta hora en estas fechas? El único mensaje que daría, que es un mensaje que, bueno, que ya más o menos desde el inicio de Adviento lo tengo presente, es el mensaje de la paz. Y la paz no es una conquista. O sea, la conquista implica, ya la conquista, la palabra conquista implica que hay un ejercicio de un poder, ¿no? De una fuerza. No, la paz es un don de Dios. Y que no tengamos miedo de ponernos en manos de Dios para la paz. Que nuestro corazón no esté lleno de venganza. Es decir, muchas veces queremos vengarnos. O sea, la paz se hace quitando a matando a destruyendo a o sea, y no nos damos cuenta de que, o sea, la primera cosa para que haya paz es que yo también esté en paz. O sea, que yo no sienta odio, o sea, que yo sea capaz de perdonar, que yo sea capaz de amar. Y aunque diga, bueno, pero es que hay personas que han hecho mucho mal, sí, pero la paz no se va a conseguir con venganza. La paz nunca se consigue conquistando, ¿sabes? Porque nosotros hablamos de conquistar la paz. Son dos términos un poquito chocantes y que van uno en contra del otro. Porque la paz es un don, ¿no? Y la paz es el don, yo diría que la paz es el don del que nos reconozcamos como hermanos. Pero ahorita nosotros somos hermanos. Algunos que han tenido la suerte de ser buenos porque han tenido un contexto que les ha permitido ser buenos. Hay otros que no han tenido el mismo contexto y no han sido tan buenos y tan decentes como desearíamos, pero bueno, pero que son también nuestros hermanos. Y hay otros, bueno, que mira, que están tan desviados, que son nuestros hermanos y a pesar de ser nuestros hermanos, también son nuestros enemigos a veces. Nuestros enemigos en el sentido de que no nos quieren, no nos aman. Pero bueno, pero los cristianos, ese es el detalle de si ser cristiano, y ahí sí yo hago una salvedad respecto a los demás.
Los cristianos son aquellos que saben amar a los enemigos y saben tener por hermano a los enemigos y saben rezar también por esos enemigos. Yo sí creo en eso, o sea, yo realmente creo en eso. Yo creo que no, que quien sea, pongan el nombre que quieran, que esté delante de mí y que me pueda adversar, bueno, que sea el más enemigo mío, también es mi hermano. Y como cristiano, pues yo quiero amar a ese hermano. A veces me cuesta también, o sea, no, yo no soy un santo, o sea, ojalá y lo fuera, este, pero yo sí estoy convencido de que eso va por ahí. Ese sería mi mensaje, el mensaje de paz. No miremos ya tanto si ha sido malo o bueno, más allá de la bondad y la maldad. O sea, que nuestro corazón sea siempre bueno y que nuestro corazón sea capaz de amar. Y en la medida en que seamos buenos y seamos capaces de amar, aunque no lo crean, esto es lo que cambia a las personas. Y no tanto nuestra capacidad de gestionarle la vida al otro, de privarlo o de libertades o no, o de conquistar una paz que no será mucha paz, porque si fue conquista, el otro puede reconquistar también lo que él entiende por paz, ¿no? Y en definitiva, bajo el nombre de paz podemos estar escondiendo una gran guerra que nos hace mucho daño. Así es.